Muy bien, hermanos y amigos, en esta oportunidad nos corresponde reaccionar a las cosas que están ocurriendo en México. Y es que al parecer en el gobierno de la socialcomunista Claudia Sheinbaum, al parecer le preocupa más lo que pueda decir un pastor o un sacerdote desde un púlpito que lo que hace todo el narcotráfico que está acampando a diestras y a siniestras en México. Porque resulta que ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum, el partido político Morena, está proponiendo una nueva ley que pretende coartar la libertad religiosa en México. Veamos este video. Contra la iglesia. Hace unos días el morenista Arturo Ávila presentó una iniciativa de reforma a la ley de asociaciones religiosas y culto público que busca extender y endurecer las prohibiciones sobre lo que los ministros pueden decir. La reforma se presenta que para separar aún más al Estado y la religión, pero en el fondo busca evitar críticas al gobierno. Pero ¿por qué censura y no regulación legítima? El artículo 30 actual ya dice que los ministros no podrán asociarse a movimientos políticos, que si un sacerdote llama a votar por un partido desde el altar o incita a la violencia o al odio, puede ser sancionado bajo este código penal. Todo perfecto. Así debe ser. Pero ahora quieren que criticar algo desde la fe sea delito. O sea, si los ministros de la Suprema Corte se consagran a quién sabe quién, perfecto. Pero si el padrecito lo critica en misa, multa. ¿Eso te hace sentido? Analizar, evidenciar o criticar políticas públicas desde una perspectiva religiosa, moral o ética no es proselitismo político. Es un ejercicio legítimo de libertad religiosa y de conciencia. Si el padre quiere criticar las desapariciones o los problemas de su propio pueblo, ya no podrá. La reforma amplía arbitrariamente la definición de proselitismo para incluir cualquier crítica al Estado, lo que convierte al gobierno en árbitro de lo que se puede o no decir. Además, es innecesariamente vaga y selectiva. Frases como influencia política o discurso divisivo son subjetivas y permiten sancionar selectivamente. Por ejemplo, un sacerdote que critique la desaparición de personas podría ser multado, pero un diputado que hable de valores cristianos en un mitin de Morena, no, eso no protege la laicidad, protege al gobierno de críticas incómodas y con multas de hasta 50,000 pesos y amenaza de cierre de templos. Los sacerdotes tendrán que cuidar sus palabras al tocar temas sensibles que incomoden a Morena por miedo a represalias. Si Morena se aleja de los valores cristianos, los sacerdotes ya no podrán hablar de ello. ¿Te parece libre y democrático o profundamente dictatorial? ¿Crees que esta reforma defiende la laicidad o es solo un pretexto para silenciar voces críticas? Me parece muy acertado el análisis que esta chica acaba de realizar acerca de la nueva proposición de ley, tal como lo acabamos de ver en su propio video, que está realizando el partido político Morena. Y la intención detrás de todo esto, tal cual la chica lo ha analizado y ha llegado a la conclusión, es simplemente poder darle la capacidad de poder al partido político del momento de Claudia Sheinbaum para decir lo que es bueno y lo que es malo. Miren, hermanos, si algo he entendido el progresismo, el socialismo, el wokismo, el comunismo, todo este aparato que se ha mezclado, ¿no? Que ahora podremos llamar como la nueva izquierda, que está en todo lugar y en todo momento gobernando actualmente en la mayoría de los países del mundo occidental, han entendido que manejar y controlar lo que alguien puede o no puede decir es necesario para que lleven a cabo sus planes y sus proyectos maquiavelos. Nunca van a poder ganar en esta batalla por valores, por principios, por ideas. Nunca lo van a poder ganar desde el debate. Nunca lo van a poder ganar desde la compartiendo ideas, desde plantarse en debates, desde argumentar las posiciones en lo absoluto. Y esto es algo que perfectamente ha entendido los gobiernos progresistas y socialistas del momento. Y es por ello que en todo lugar, y una vez más lo volvemos a ver, en todo lugar en donde este tipo de ideología política se adueña del poder, termina viendo como su enemigo a la iglesia del Señor Jesucristo. Termina viendo como enemigo a los cristianos evangélicos y también en su defecto a católicos romanos. Y es esto en todo lugar que se está perpetrando, y México es una vez más la prueba de esto. No es casualidad y no es sorprendente que Claudia Sheinbaum salga en su discurso diciendo que jamás va a promover la violencia, jamás va a promover la mano dura contra los narcotraficantes. Esta mujer literalmente promueve el narcotráfico. Esta mujer literalmente casi que aplaude e idolatra a los narcotraficantes. Los respeta, los honra. Pero ella no ve nada por igual
a los sacerdotes o a los ministros o a los predicadores de la palabra de Dios. Los ve como los verdaderos enemigos. El peligro está en ellos. Contra ellos sí redoblega las leyes. Contra los ministros sí profundiza y amenaza más fuerte políticamente hablando. ¿Por qué? Porque esto tiene su precepto en lo que esta chica que ha compartido este video ha analizado. Sin duda alguna, los gobiernos socialistas saben que es más dañino para sus propios planes y proyectos mantenerse en el poder, es más dañino la libertad religiosa y de expresión que verdaderamente el narcotráfico que destruye, mata y aniquila al ciudadano de a pie. Este gobierno de Claudia Sheinbaum, al igual que los gobiernos de acá de Occidente, aprueban, promueven, aplauden, no ven violencia, discurso de odio, no ven peligro en los narcotraficantes, en los delincuentes, en los ocupas, no ven peligro en lo absoluto en la islamización y los musulmanes que están perpetrando ideologías diabólicas y perversas como lo es el que una persona pueda casarse con una menor de edad, incluso con niñas de hasta 11 años de edad. No ven ningún peligro en ello. ¿Por qué? Porque lo que ven peligroso es que verdaderamente una persona capacitada, preparada, con valores, con principios, con temor del Señor, se plante y le eche cara por medio del diálogo, por medio del debate, por medio del compartir ideas, por medio del renovar la mente, por medio de la sabiduría, por medio del estudio. Destruye todos los planes y proyectos que estas personas diabólicamente quieren perpetrar. Esto es tremendo, amados hermanos. Pero lo tercero que yo creo que es importante analizar de esto es lo siguiente. Iglesia, debemos sacudirnos esa idea absurda y medieval de que los cristianos no tenemos que votar. Debemos de sacudirnos esa idea que no tiene ningún precepto ni fundamento bíblico de que nosotros no debemos de prestar atención a la política o de que la política es algo en donde no debemos nosotros como cristianos opinar o nosotros como cristianos votar o nosotros como cristianos desarrollar ideas. No, ese discurso del secularismo nosotros lamentándolo mucho nos lo hemos comido y debido a eso aquí, sobre todo en Occidente, millones de cristianos no están ejerciendo el voto porque piensan que eso no tiene nada de espiritualidad o porque han llegado a las conclusiones erróneas de que eso no ayuda en el avance del reino de Dios. Miren lo que está pasando, amados hermanos. La política actual de este momento está atacando directamente todos los valores, principios y moralidad que gracias al desarrollo teológico de la cristiandad, del cristianismo, nosotros en Occidente hemos abrazado. Y ellos al ver eso están atacando directamente a su mayor enemigo, que es sin duda alguna la iglesia. Por eso este patrón de atacar a la iglesia, de promover políticas y leyes que amordacen al pueblo de Dios, lo vemos en todo lugar en donde se perpetúa el socialismo, comunismo, en todo lugar. Lo mismo está pasando acá en España con la supuesta ley de prohibición de terapias de conversión, en donde supuestamente esta ley lo que pretende es evitar que a personas que decidieron transicionar, esta supuesta ley pretende supuestamente proteger a estas personas, pero cuando uno lee la ley e investiga la ley, hay unas lagunas tan peligrosas y unas formas de comunicar las ideas que esta ley censura tan vagas, tan genéricas, que sin duda alguna es un peligro y lo que es simplemente una puerta para comenzar a analizar, escuchar y de cierta manera meterse en las iglesias evangélicas para cuestionar, criticar y multar a todo aquel que predique, por ejemplo, sobre la homosexualidad o todo aquel que predique, por ejemplo, sobre la transexualidad y todo aquel que predique en contra de esto a la luz de la escritura y basándose en la Biblia, pues será condenado, multado con miles de euros y preso. El hecho es que en todo lugar en donde el socialismo se perpetúa, siempre pasa lo mismo. Estas personas terminan viendo como enemigo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y pone en riesgo, amados hermanos, nuestra libertad religiosa. Esto es algo que la Reforma Protestante nos ha dejado a nosotros como herencia. Y nosotros, hermanos, debemos entender el valor de esto.
Porque si permitimos por nuestra falta de participación, por nuestra abstención en el desarrollo social y cultural de nuestra sociedad, por meternos en una burbuja espiritual a la cual Jesucristo jamás nos ha llamado, entonces nosotros, debido a ese tipo de decisiones, terminará dejando o tomando ese vacío de poder personas que vienen con agendas completamente anticristo, agendas anticristianas. Y es lo que estamos viendo y se está replicando en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Porque, miren, esta mujer, ¿no? Que según su partido político, ¿no? Pretende resguardar la separación de iglesia y Estado de una manera sólida y firme. Pues esta mujer que sale diciendo eso, cada vez que va a inaugurar un sitio, cada vez que está celebrando alguna festividad, cada vez que están conmemorando algún evento, esta mujer lo hace constantemente con brujos, hechiceros, adorando a la Pachamama, levantando altares diabólicos, fumando porro, prendiéndole incienso y velas a un montón de supuestos santos y así sucesivamente. Porque realmente para ellos, amados hermanos, lo que les preocupa y lo que realmente el único laicismo que quieren promover es el laicismo sin el cristianismo, no ningún otro. La único que ellos realmente les preocupa y aborrecen y no quieren en lo absoluto que se perpetúe es que la iglesia siga influenciando a la sociedad. Porque en el momento en que la iglesia, por la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, la palabra que nos limpia de toda maldad, la palabra que nos guía por senda de justicia, las palabras que nos lleva a un encuentro con Jesús, en ese momento ya estas personas han perdido a un votante, ya estas personas han perdido a alguien que les pueda ayudar democráticamente perpetrarse en el poder lo más que puedan. Porque estas personas, su filosofía es destruir la libertad, destruir el bienestar, destruir la sociedad para hacer una sociedad más dependiente del Estado. Es cierto que la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, tal como lo tienen en pantalla, afirma esta gloriosa verdad: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Es cierto que la palabra del Señor nos insta a nosotros como principio a que nosotros debemos someternos a las autoridades, a los gobernantes. Nosotros creemos que Dios es el que quita y pone reyes, como dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Es de Él el humillar y es de Él el levantar. Él que gobierna sobre todas las cosas es el que dispone las autoridades. Y es cierto que Romanos 13 nos deja un principio a nosotros para la sociedad, no la iglesia para con la sociedad, de que debe de someterse a toda autoridad, a los gobernantes, a los políticos, a los ministros. Pero también este mismo texto nos enseña que estos ministros tienen la función y el propósito de promover el bien, lo bueno, la justicia, castigar el mal y promover el bienestar para aquellos que viven de una manera justa, recta y piadosa. Pero también es cierto que la Escritura nos enseña a nosotros que hay otro principio, y es este: que toda autoridad, nosotros como padres, las madres como madres, los predicadores como predicadores, los pastores, los sacerdotes, los políticos, los ministros, toda autoridad está relegada a la autoridad suprema de Dios. Y por lo tanto, en el momento en que una autoridad contradiga el principio, los valores y las enseñanzas de la máxima autoridad, que es nuestro Dios, que nos ha sido a nosotros dejada su voluntad específica revelada a través de las Sagradas Escrituras, en ese momento nosotros debemos hacer lo que hizo el apóstol Pedro junto con su compañero Juan y decirle: mirad si es mejor obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres antes que a Dios. En el momento en que hay una tensión de principios, de poderes, de pensamiento, de moralidad, la última palabra la tiene las Sagradas Escrituras para nosotros.
Y escúchame esto. Esto no quiere decir Esto no quiere decir de que nosotros como cristianos tenemos que llegar a ser rebeldes, un pueblo que no es obediente ni nada por el estilo. Lo que esto está queriendo decir es que las Sagradas Escrituras en este marco de principios que nos deja, nosotros tenemos esta libertad de poder, cuando una autoridad a la luz de la Escritura no está haciendo su función, nosotros tenemos el deber, tenemos el llamado de parte de Dios de no obedecer a esa autoridad. Y por lo tanto, no es que a través de este video yo estoy promoviendo a que la iglesia se vuelva una especie de partido político, no. Estoy hablando a nosotros como individuos, como cristianos en una sociedad. Estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra. Nosotros tenemos el llamado a plantarnos firmes de cara a todo aquel pensamiento que se levante contra Cristo y contra nuestro Señor Jesucristo, todo pensamiento activo, toda filosofía, todo pensamiento diabólico y perverso. Nosotros no nos vamos a someter a ellos. Y es por eso que quería resaltar esto. En lo absoluto, la iglesia debe ser conocida por ser una iglesia rebelde, una iglesia indomable. No, en lo absoluto. Nosotros debemos saber distinguir de las normas y de las leyes y de las intenciones de los gobernantes cuando están gobernando. Si a mí me dicen que tengo que pagar impuestos, pago impuestos. Si a mí me dicen que tengo que usar el carril derecho para conducir, uso el carril derecho para conducir. Respeto las normas. Nosotros somos un pueblo obediente, pero ojo, obedecemos en el momento en el que no haya ninguna contradicción de principios en las Sagradas Escrituras. Obedecemos en el momento en que el gobierno no me pretenda a mí coaccionar, delimitar mi expresión de fe hacia el Dios que gobierna y creó los cielos y la tierra en lo absoluto. Las autoridades que son puestas por el Señor que gobierna los cielos y la tierra están allí para gobernar con justicia y con rectitud. Están allí no para impedir, no para coaccionar las libertades de las personas. Están allí para que se gobierne con rectitud, con justicia, se gobierne y se castigue al malvado y se condene al que comete crímenes, pero también se gobierne para el bienestar de todo aquel que viva de una forma justa, piadosa y sencilla. Amados hermanos, para concluir, esta es una realidad con la que todos nosotros debemos estar atentos. La iglesia está siendo cada vez más en Occidente perseguida institucionalmente y nosotros cada vez más tenemos un llamado a poder participar de las elecciones en donde estemos, a participar en la política desde un punto de vista personal. Estamos llamados también a ser sal y luz en esta tierra y parte de ello y de este propósito es de que nosotros preservemos la sociedad en donde estamos viviendo, que no se siga corrompiendo, que no se siga deteriorando más la sociedad. Esa es nuestra función también dentro de este mundo, mientras que partimos y vamos con el Señor, tenemos ese llamado aquí por hacer. Debemos orar por lo que está pasando en México, que el Señor no permita que estas normas y leyes se implementen y debemos clamar al Señor también, porque es un país que está siendo atormentado horrendamente por el narcotráfico, por la trata de personas. Cada día más violentos se vuelven. Recientemente han asesinado a un alcalde, los narcotraficantes. Es una cosa atroz lo que está pasando allí. Pero aún más también por la Iglesia de Dios, para que el Señor permita a nuestros hermanos en México que puedan vivir de una manera sosegada y tranquila su fe. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes.